Se avecinan las presidenciales en Argelia, la longevidad del presidente Abdelaziz Bouteflika y la situación económica despertaron nuevas protestas hace semana y media aproximadamente. En las principales ciudades de este país, se dice. Llama la atención que los jóvenes están de protagonistas, que las redes son la herramienta principal, que la oposición se esté retirando del proceso de forma progresiva para sumarse a estas manifestaciones y que este país del Magreb, del África árabe, del Mediterráneo, socialista desde hace años, aliado de Rusia, tenga muchos recursos petroleros, gasíferos y minerales. Los rumores e interpretaciones abundan por estas horas, medios cartelizados, digo mejor, imponen la imagen de una Argelia que se enciende y omiten cualquier cantidad de detalles, como que el partido gobernante logró estabilizar el país, primero participando de todo el proceso de independencia de Francia y luego acabando con la guerra civil de los años 90. Si buscamos exhaustivamente, hay datos actuales que nos permiten cuestionar ese discurso hegemónico que hoy se está imponiendo y hallar ciertos visos de claridad. Argelia, nos preguntamos, es una hipótesis que sometemos a consideración del análisis a la luz de estos acontecimientos que vamos a comenzar a describir. ¿El próximo laboratorio de la guerra? Comenzamos nuestra jugada crítica, está desplegado el tablero, miramos últimos hechos y actores que se involucran. Y usted nos acompaña como siempre. Se despeja la incertidumbre abierta tras la firma del decreto de convocatoria de elecciones a mediados de enero pasado, el 18 exactamente. Abdelaziz Bouteflika, presidente de Argelia desde 1999, de 81 años de edad, participará en las próximas elecciones previstas para el jueves 18 de abril venidero. Su candidatura para un quinto mandato consecutivo ha sido formalizada o inscrita en la fecha límite este domingo 3 de marzo ante el Consejo Constitucional por Abdelghani Salan, su recién nombrado director de campaña electoral, sucesor de Abdelmalek Salal. La Constitución no impone la presencia del candidato personalmente para presentar la documentación de nominación a la presidencia, por lo cual puede ser representado por cualquier persona. Tras entregar esa documentación requerida, Salan leyó una misiva de Bouteflika en la que fija varios compromisos. Si Dios lo permite y si el pueblo argelino renueva su confianza en mí para tener la responsabilidad histórica de cumplir su requisito fundamental, cambiar el sistema. Prometo organizar elecciones anticipadas para ser organizadas por la Conferencia Nacional Independiente. Prometo no ser candidato en esa elección. Bueno, nos vamos a algunos sitios digitales. Empecemos por El Mayadino en Español, que reseñó el sábado 2 de marzo, Argelia, Bouteflika, bajo exámenes médicos regulares, regresará al país lo antes posible. Bueno, parafraseo lo reseñado, entrevistado por este canal hermano, el coronel retirado Abdelhamid Al-Arabi Sharif, confirmaba en esa entrevista que el presidente se somete a controles médicos rutinarios en un hospital de Suiza y retornará a casa prontamente. Advirtió, abro comillas, hay muchas manos trabajando en secreto para promover noticias falsas. Francia entró en la línea de las elecciones presidenciales argelinas para llevar a cabo su agenda y vengarse de Argelia. Se han organizado protestas en varios sitios como Argel, también en el estado de Béjaïa, al norte del país. El rol protagónico lo tienen estudiantes universitarios. La Dirección General de Seguridad Nacional de Argelia informó que 56 policías y 7 manifestantes resultaron heridos durante las protestas en la capital el día viernes. E informaba también esta Dirección General que los cuerpos de seguridad han tenido que responder a actos de vandalismo contra propiedades públicas. Insisto, una paráfrasis de lo que está reseñado en Al Mayadín en español. Me voy ahora a Prensa Latina, agencia informativa latinoamericana, que titula Otro partido de oposición retira su candidato a elecciones en Argelia. Acá lo vemos, el opositor Consejo Consultivo del Movimiento de la Sociedad por la Paz retiró a su candidato. Es la segunda tolda política en tomar esa decisión. La primera en retirarse de la contienda fue el Partido de los Trabajadores y lo han justificado diciendo que de esa forma se sumarán o apoyan las protestas contra Bouteflika que comenzaron el pasado 22 en Ciudad Capital, Argel.
La alianza gubernamental, que está integrada por el Frente de Liberación Nacional, la Reagrupación Nacional para la Democracia, la Agrupación Esperanza de Argelia y Movimiento Popular Argelino, ha dicho que la electoral es la única vía para lograr el poder. Eso se lo dice a quienes quieren llegar hasta allí. Y llamó a hacer una campaña electoral adecuada, civilizada y evitar caer en provocaciones. Información, datos importantes desde Andalucía. Nuestro corresponsal Sergio Rodrigo suma otros detalles de esta postulación de Bouteflika y lo que este hecho noticioso implica en este minuto. Sergio, te saludamos. Muy buenas, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Abdelaziz Bouteflika, el actual presidente de la República de Argelia, confirmó ayer que se presentará a las elecciones del próximo 18 de abril. Lo ha hecho su presidente de campaña, que ha presentado esta candidatura para ser reelecto en un quinto mandato, pese a que las calles estas últimas semanas habían generado numerosas protestas, principalmente de movimientos estudiantiles, según habría informado incluso la televisión estatal del país, que alertaba de estas protestas y que ahora el presidente Abdelaziz Bouteflika ha señalado, según un comunicado ofrecido por la agencia estatal de noticias, en la que señala de que si es reelecto presidente de la República Argelina, llevará a cabo una reforma para la constitución de la nueva República Argelina, la que promete cambios sociales, la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente para desembocar en un referéndum constitucional y posteriormente adelantar las elecciones presidenciales dentro de lo establecido en la ley argelina. No habla de fechas, pero lo cierto es que insiste en que ese adelanto electoral de las elecciones presidenciales no estará el candidato Abdelaziz Bouteflika, que sí se ha presentado en esta ocasión, según habría confirmado, como digo, la agencia estatal pública. Hay que recordar que Argelia es el país más grande en densidad del continente africano, es un socio estratégico también de los países exportadores de petróleo, miembro de pleno derecho de la OPEP, y desde 1962, en su independencia de Francia, ha liderado un proyecto político-social en este país del norte de África que durante muchos años ha estado prácticamente amenazado por la injerencia tanto de empresas como de países. Hay que recordar que durante decenas de años estuvo colonizado por Francia. Gracias, Sergio, por esos datos de actualidad. La ubicación estratégica de este país del norte de África también nos aporta datos valiosos y vale preguntarse si acaso estas últimas protestas podrían ser la oportunidad para que actores foráneos como Francia o Estados Unidos intervengan o conviertan a Argelia en el próximo laboratorio de la guerra o, por ejemplo, en la Siria de África. Y preguntarnos también qué tanto conviene a Europa, que está del otro lado del Mediterráneo, una crisis argelina que devenga en más migraciones. Eso lo vamos a analizar junto a nuestros invitados luego de esta primera pausa. Vamos al contacto de ellos, ya veremos. Estamos de vuelta para seguir desarrollando nuestra jugada crítica de hoy. Argelia, el próximo laboratorio de la guerra. Miremos algunos aspectos de política interna que nos permitan edificar el contexto o el marco de la situación actual. Abdelaziz Bouteflika nació en la ciudad marroquí de Oujda, a 5 kilómetros de la frontera con Argelia. Con 19 años de edad, en 1956 cruzó la frontera para unirse al Frente de Liberación Nacional, actor clave en la lucha por la independencia de Francia, que finalmente se logró en julio de 1962. Finalizaba el conflicto con solo 25 años, fue designado ministro de Juventud, Deportes y Turismo, y con 26, durante el periodo de Houari Boumediene, de Asuntos Exteriores. Su desempeño en este último cargo le convirtió en artífice del
prestigioso internacional de Argelia en aquella época. Eso sería fundamental para aspiraciones de dirección de mayor envergadura, además del apoyo de la cúpula militar que considera que Abdelaziz ostentaba la candidatura que mejor se acercaba a los criterios de gobernabilidad por ella aceptados. De modo que en 1999 llegó al poder con un programa de reconciliación nacional en medio de una guerra civil que marcó toda la década y que llegaría prontamente a su final. Obtuvo 75,9% de los sufragios en una jornada en la que se registró una participación oficial de 60,2%. La oposición toda junta logró apenas 25% del respaldo. Luego, con 85% de los votos, en 2004 resultó electo para un segundo mandato. En 2009 ganó su tercer periodo constitucional con un aplastante 90,24% y en 2014 triunfó con 81,53% de los votos. En todos los casos, a pesar del altísimo apoyo popular, siempre la oposición cuestionó los resultados y cantó fraude electoral. Sin éxito, en 2011 se lo intentaba derrocar con una de las llamadas primaveras árabes. Hoy día le favorece una estratégica coalición política y económica entre el Frente de Liberación Nacional y la Agrupación Nacional Democrática. En 2 décadas de mandato cuentan como logros el fin de la guerra de los 90 y el retorno a la paz, inversiones extranjeras, modernización y construcción de infraestructuras, viviendas y universidades, recuperación económica, así como la democratización en el acceso a gas y energía eléctrica en un país muy marcado por la guerra de independencia primero y la guerra civil después. En los últimos años su estado de salud ha sido delicado. En 2005 fue operado de una úlcera y en 2013 sufrió un infarto cerebral, y ello es usado convenientemente para especular sobre su futuro político e incluso animar a las protestas que se dicen son espontáneas. Una parte de los más de 7.000 kilómetros que Argelia comparte con otros países en áreas fronterizas están penetradas por el terrorismo. El fenómeno, como en varios países de África y Medio Oriente, amenaza la paz y abre las puertas a una posible intervención foránea de gobiernos que usan la bandera de lucha contra el terrorismo para ingerir en asuntos que lo competen e invadir. Vamos a revisar otro sitio digital. En este caso tenemos listo Sputnik, que titula Un viejo amigo de la Guerra Fría, uno de los principales aliados de Rusia en África. Entrevistado por este medio, el embajador de Rusia en Argelia, Yuri Beliaev, decía: Rusia y Argelia tienen economías parecidas desde el punto de vista de su estructura. Esta es la razón por la que ambos países cuentan con un amplio recorrido para desarrollar su cooperación en el ámbito económico. Estoy citando textualmente: según algunas estimaciones, Argelia es capaz de convertirse en el tercer país del mundo con mayores reservas de gas y petróleo de esquisto. Es probable que la administración argelina elija precisamente ese camino y por eso las empresas rusas, junto a sus competidores extranjeros, pueden participar en la exploración de sus yacimientos. Y allí finaliza la cita textual de lo pronunciado por el embajador ruso en Argelia, Yuri Beliaev, entrevistado por Sputnik, repito. Bueno, fíjense ustedes, les decía, los límites son importantes. Podemos venir acá a nuestra mesa un minutito, le pido a producción y a dirección, para ubicarnos en el mapa mundi antes de pasar a nuestro análisis correspondiente. Oficialmente, República Argelina Democrática y Popular es uno de los 54 países de África, hasta el norte del continente, mírenlo allí en el mapa mundi, junto con Marruecos, Túnez, Mauritania y Libia, integra el estratégico Magreb. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con Túnez y Libia, al sur con Níger y Malí, al suroeste con Mauritania y al oeste con el territorio ocupado del Sáhara Occidental y Marruecos. Por cierto, esta frontera internacional permanece cerrada a todo tráfico desde 1994. Con 2.381.740 kilómetros cuadrados, es el país más extenso del continente y el noveno más poblado, con poco más de 41 millones de habitantes, según el censo último de 2017. Y fíjense ustedes, les hablaba también de la importancia estratégica que tiene que ver con los recursos que tiene en su suelo. Es uno de los países africanos más desarrollados y modernos, pero hay un punto que destaca y es son las cuantiosas reservas petrolíferas y gasíferas que tiene en su suelo este país del norte de África. Tiene también gas, hierro, zinc, fosfatos, plata y cobre. Y la principal fuente de ingresos del Estado, más del 60% de la renta, es la venta de combustibles fósiles. Así que está situado en la lista de países con mayores reservas de crudo y gas.
Bueno, vamos a sumar análisis en compañía de nuestro invitado. La conexión en este mismo minuto no nos permite más que una comunicación telefónica igualmente valiosa desde Argentina. Wady Calvo, analista internacional especializado en Medio Oriente, Asia y África. Wady, qué gusto tenerle en la jugada crítica de Telesur. Le pregunto su visión de los hechos, de lo que está pasando por estas horas en Argelia, para comenzar. Bueno, gracias por la invitación, un verdadero honor para mí. La situación en Argelia, como muy bien la presentaron ustedes, en este momento es crítica, ya que el presidente Bouteflika se ha postulado para un nuevo mandato que se discernirá en abril próximo. Y lo que ha generado protestas a todo nivel de la población, ya que este quinto mandato de un presidente que desde el 2013 prácticamente no tiene actividad, ha sufrido un ACV, tiene 82 años, en este momento está internado en Ginebra. En un país que, bueno, como bien lo dijeron, tiene recursos importantes en gas y en petróleo, pero que está sufriendo una crisis económica muy importante, de desocupación. En realidad el pueblo no está bien, está muy desconforme con su actividad, con la actividad del presidente, al que se sospecha que en realidad gobiernan algún familiar, su hermano, por ejemplo, y él prácticamente está ausente de las decisiones del gobierno. Wady, viendo un poco más allá, ¿es descabellado pensar que puedan existir otras razones que estén sustentando estas protestas, basándonos en experiencias que están todavía muy recientes en nuestra retina, como la de Libia, allí mismo en el Magreb, oyéndonos a Siria, en Medio Oriente? ¿Tú cómo lo ves? Digamos que la primavera árabe que prácticamente derrocó la mayoría de los gobiernos del norte de África, Libia, Egipto, Túnez, Bouteflika lo superó bastante bien, abriendo infinitas líneas de crédito que jamás se devolvieron a la población y fundamentalmente a los sectores jóvenes. Pero bueno, es una alternativa que existe, una posibilidad de un intento de golpe de Estado, la instalación de algún gobierno de carácter, digamos, más fundamentalista. Recordemos que en prácticamente toda la última década del siglo XX, Argelia estuvo involucrada en una guerra entre los islamistas y los militares, una guerra que generó 200.000 muertos, y particularmente Argelia está rodeado por una serie de países que podemos nombrar: Mauritania, Mali, Níger y Libia, donde la actividad del terrorismo islámico es muy fuerte, de manera constante. Estamos recibiendo noticias de ataques, atentados, de muertes, y bueno, son fronteras muy permeables, muy fáciles de cruzar, y no sería nada extraño que en Argelia hubiera estado operando algún movimiento de estas características, ¿no es cierto? Bueno, desde el punto de vista occidental, Argelia no compromete a los intereses fundamentalmente norteamericanos ni europeos, así que desde ahí no creo que sea objeto de algún tipo de interés por derrocar al actual presidente. bien, Wady, los partidos políticos de oposición, reseña rebelión.org en un artículo reciente,
se han derrumbado en todos los frentes, estoy leyendo textual, y el panorama político y mediático de Argelia hace casi imposible que surjan nuevas personalidades o grupos políticos que transformen el sistema político. En ese contexto, sigo leyendo, no hay candidatos políticos lo suficientemente poderosos o creíbles que representen un desafío serio a Abdelaziz Bouteflika. Sin embargo, el movimiento de protesta actual podría cambiar esa realidad y arrasar con el statu quo. Así finaliza este párrafo que quería citar. Yo quiero preguntarte también, por la situación de la oposición en el país, de los partidos políticos, pero también por qué será que varias de las toldas políticas están desestimando la vía electoral y están retirando sus candidaturas. Bueno, el principal de ellos fue el Ali Benaflis, que ya ha retirado su candidatura y era, digamos, como el gran opositor del actual presidente. Esto hay que ver quién capitaliza estas protestas, quién capitaliza este semi-estado de anarquía que se ha generado en estas últimas horas en Argelia. Todavía es muy pronto para discernir quién se puede salir de aquí beneficiado con este estado de situación. Estamos muy próximos a las elecciones, poco más de un mes, como para que se arme algún frente o cuestión similar. Además, burocráticamente cerró justamente ayer la posibilidad de anotarse para estar activo en las próximas elecciones. El presidente anunció también que si él llegase a ser reelecto por quinta vez, en un año más llamaría a elecciones generales nuevamente para elegir un sucesor. ¿Qué puede pasar? Es muy pronto para analizar y poder sacar una conclusión correcta, ¿no es cierto? Y ha dicho también que se avecinaría un proceso constituyente nuevamente en el país. Hablando de la oposición, Wadi, el País de España describe a uno de los principales representantes de ese sector político, a Rachid Nekaz, como el millonario franco-argelino que seduce a los jóvenes, y los jóvenes tienen un rol importante en estas últimas protestas que han estado reseñando los medios y que se están generando en Argel, ciudad capital, y en otras localidades del país. Dice así el País de España: en Argelia, un país con 45% de menores de 25 años, el millonario Rachid Nekaz se ha convertido en un ídolo para miles de jóvenes. Nació en las afueras de París hace 47 años, es hijo de inmigrantes argelinos analfabetos y rodeado de 11 hermanos. Y bueno, habla de sus estudios, que fundó una pequeña empresa de internet, pero dice que las redes sociales están también jugando un papel principal, que es su principal arma política, digo mejor, parafraseando esto que leíamos en ese medio internacional o en ese medio local más bien. ¿Puedes aportarnos algunos datos sobre esta figura? Realmente no, es un personaje bastante oscuro, más viniendo de Francia, que sabemos París opera permanentemente con sus colonias, lo vemos en todo África. Sus ex colonias están siendo nuevamente, digamos, abordadas por los intereses franceses, y quizás este personaje sea el gran candidato de Francia para dirigir, digamos, este nuevo momento político de Argelia. Pero ya te digo, me parece que es muy reciente todo para que esto tenga algún efecto, ¿no es cierto? Algún efecto conocido. Entonces, tú, Wadi, niegas nuestra hipótesis de si podrían ser estas últimas protestas una oportunidad
de actores foráneos como Francia, como Estados Unidos, por poner dos casos o dos ejemplos, de penetrar en Argelia, de hacer eso que hicieron en otros países de la región? No, de ninguna manera podría negar esa posibilidad. Y conocemos muy bien cómo opera Estados Unidos, cómo opera Francia y el Reino Unido particularmente en países como puede ser Argelia o algún otro de similares circunstancias, pero creo que la realidad es que ha sido muy cumplidor Bouteflika con los intereses occidentales. Por eso me llamaría la atención que estuviesen tan interesados en derrocarlo, ¿no es cierto? Se entiende, Wadi, su postura. Bueno, hay un punto clave dentro del Magreb, que es la disputa entre Argelia y Marruecos por el Sahara Occidental. Lo llevábamos hace muy poco como tema central en nuestra jugada crítica, entendiendo que Argelia apoya la causa soberanista y de autodeterminación del pueblo saharaui, y el segundo, Marruecos, ocupa justamente la parte más rica de esta área geográfica. Wadi, ¿es así? Así es, el pueblo saharaui, que desde el año 75 está esperando que se cumpla lo que le había prometido Franco, porque en la época de Franco todo el África Occidental era una colonia española, y Franco había prometido su independencia, cosa que no cumplió el rey Juan Carlos por intereses netamente económicos, por la riqueza mineral que tiene África Occidental y por los grandes bancos de pesca que hay frente a sus costas. Marruecos y España han interferido históricamente para que el pueblo saharaui pueda encontrar su camino de independencia. Argelia ha colaborado, pero en estos últimos años Bouteflika también quitó esa colaboración. El gran apoyo de la lucha saharaui había sido desde siempre el coronel Gaddafi, que bueno, ya sabemos cómo ha finalizado todo esto, ¿no es cierto? No creo que el pueblo saharaui encuentre soluciones en esta circunstancia que está viviendo todo el norte de África. Wadi, muchísimas gracias por tus consideraciones, por atendernos. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Despedimos desde Argentina al periodista Wadi Calvo, analista internacional especializado en los asuntos que tienen que ver con Medio Oriente, África y Asia. Y ahora, importante tocar un punto o volver sobre una de las premisas que estábamos desarrollando. Argelia es un país con importantes reservas de crudo, lo decíamos cuando mostrábamos el mapa desde nuestra pantalla, un actor importante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, proveedor de hidrocarburos de la Unión Europea, de varios de sus países, y es geográficamente un paso fundamental de gasoductos que quiere construir Nigeria para mejorar su posicionamiento geoestratégico favorable dentro de la región. ¿Eso qué determina? Eso también nos aporta datos de oro. Vamos a ir a una pausa, vamos a contactar a nuestro próximo invitado, vamos a ajustar algunas piezas de contexto y venimos con más de la jugada crítica. Argelia, el próximo laboratorio de la guerra, ese es el título de nuestra jugada crítica de hoy. Seguimos aportando datos. La Unión Europea lanzó en 2014 una estrategia de seguridad energética en la que se aboga explícitamente por reducir la dependencia de la Federación Rusa y diversificar fuentes de energía, proveedores y rutas. En África, ciertamente Nigeria es el mejor posicionado, pero el reforzamiento de esa posición favorable vendría de la construcción de 2 gasoductos que conectarían su gas con la red europea a través de Argelia, país objeto de estudio de la jugada hoy, y Marruecos, vecino inmediato.
En la búsqueda europea por nuevos socios que satisfagan sus necesidades energéticas, Argelia, que a su vez depende de la demanda de los vecinos del otro lado del Mediterráneo, se erigió como aliado energético prioritario. En 2016 registró 15,2% de las importaciones de gas natural de la Unión Europea, casi 4% más que 2015, lo que consolidaba como el tercer suministrador de la Unión Europea. Entre los países del sur europeo, España, principal socio comercial argelino, destinó 17,4% de las exportaciones. Importa de Argelia 59% del gas natural que entra en el país. En Italia, Portugal y Francia, el gas argelino también representa una cuota muy importante, 16%, 15% y 9,4% respectivamente. Otro tópico determinante es que Argelia refugia a saharauis forzados al exilio, mientras refuerza lazos con un aliado tradicional como Nigeria para la construcción de una obra estratégica, el gasoducto transsahariano, y se procura cooperación con países como Mali, Bolivia, y China y Rusia. En la misma línea de blindarse y tener amigos, Marruecos, con una postura invariable sobre el Sahara que reivindica y maneja como suyo, sigue diversificando relaciones, especialmente estrechando lazos con las petromonarquías del Golfo, procurándose el liderazgo regional que tuvo la Libia de Muammar al-Gaddafi. Y la coyuntura parece favorable porque ninguno de los socios le planta cara frente a la ocupación del Sahara, y tampoco lo hacen a quienes desafía como Suecia, Unión Europea y la mismísima Naciones Unidas. El cierre de la frontera internacional compartida entre Argelia y Marruecos hace que el Magreb sea la región del mundo menos integrada comercialmente. Apenas 4,8% del volumen de comercio magrebí tiene como destino otro país del Magreb, menos de 2% del PIB regional. Nos acompaña para seguir analizando en esta parte de la jugada crítica Bachir Ahmed Aomar, periodista saharaui. Bachir, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Con usted también tenemos comunicación telefónica a esta hora. Y quiero preguntarle, como primera cosa, la visión que tiene de lo que está pasando en este minuto en Argelia. Buenas tardes, buenos días para ustedes. Antes que nada, pues agradecer la invitación a participar en el programa. Bueno, lo que está ocurriendo en Argelia, yo creo que, bueno, lo que he estado escuchando, el tema de la energía, pues tiene mucho que ver. La cuestión que se ve por encima es que Abdelaziz Bouteflika se presenta por quinta vez a las elecciones. Esta es la excusa por la que están ocurriendo las manifestaciones. Es una cuestión simple si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de los intereses políticos internos argelinos. Abdelaziz Bouteflika lleva 20 años en el poder y ha sido el hombre que ha podido aglutinar a las fuerzas argelinas después del largo periodo, me refiero a los años 90, en que el terrorismo intentó de alguna manera acabar con el régimen argelino. Abdelaziz Bouteflika es una persona que muy reconocida a nivel internacional, fue ministro de Relaciones Exteriores en el mandato de Boumediene en los años 70. Luego todas las luchas internas lo apartaron del poder y luego vuelve después de muchos años y es la persona que primero ofrece una seguridad para el Estado, lo estabiliza y en un momento importante en que el precio del petróleo está altísimo. Se dedica a desarrollar la economía del país, sobre todo estabilizarlo después de una época terrible cuando el terrorismo está a punto de acabar con las instituciones del Estado, y es la única persona que puede seguir dando estabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que Abdelaziz Bouteflika, más que él se presenta, yo diría lo presentan, porque da la seguridad de que va a ganar las elecciones.
cuando se presenta va a ganar las elecciones. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el señor Bouteflika ya tiene 82 años, está bastante enfermo, hace muy poca vida política, simplemente son órdenes, pero la presencia física de Bouteflika no se ve en la calle y la gente protesta. La gente protesta y si lo miramos de una manera lógica, decimos perfectamente, claro que protestan porque es un señor mayor, está enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que el régimen argelino presenta a Abdelaziz Bouteflika para ganar las elecciones. Luego lo que fuera después de ganar las elecciones ya tengo mis dudas. De todas formas, lo que estamos viendo actualmente es que la presión de la calle, las manifestaciones, han hecho que Bouteflika, o en nombre de Bouteflika, se ha hecho público un documento donde él dice que se presenta a las elecciones por quinta vez, pero se compromete a que después de ganarlas nombrará un nuevo gobierno y convocará nuevas elecciones. Esto si lo miramos así, sin meternos a hacer un análisis más profundo, está claro que el régimen argelino lo que quiere es ganar las elecciones para seguir con su política. Es verdad que se ha comprometido a ciertas cuestiones, a una nueva constitución para el país, a darle más voz a los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, vamos a hacer otro análisis, que es la capacidad que tiene Argelia si lo miramos desde el punto de vista energético. Como ustedes estaban hablando de Argelia, estaban hablando del gasoducto que pasaría por Argelia para Europa, pero el gran monstruo del norte de África en cuestión energética es Argelia. Y Argelia, de toda la vida, ha tenido un enemigo que se llama Francia. Francia, ya tenemos la experiencia de lo que hizo en Libia, de ser un país quizás el más desarrollado de África, ahora no existe, no porque los libios sean unos brutos, no existe porque las potencias occidentales lo han destruido. Los argelinos ya tienen esa experiencia y no quieren que los países occidentales hagan la misma experiencia con Argelia que han hecho en Libia. Y ahí sí que yo creo que están en una postura lógica de defensa de los intereses argelinos. Porque la cuestión es una lucha norte-sur. Ustedes ahí lo tienen claro, pues ustedes lo están viendo ahí con el tema de todo lo que está pasando en Venezuela. Podemos meterlo en la misma idea, ¿no? Los países europeos quieren un control sobre Argelia para controlar todo el sistema energético. Europa, España, Francia, Italia se alimentan de la energía argelina y los argelinos saben perfectamente de siempre que Francia, como expotencia colonial de Argelia, todavía no les ha perdonado que Argelia los haya echado del país. ¿No descartas entonces, Bachir, no descartas tú, igual que nuestro invitado anterior, Wadi Calvo, que actores foráneos externos como Francia puedan instrumentalizar estas protestas que se están viendo en Argel y en otras ciudades del país para intervenir como históricamente lo han hecho en otros? Por supuesto, sí, por supuesto que la estrategia de Francia en este aspecto yo también lo creo. Ahora, Argelia tenemos que tenerla en cuenta. Argelia es un país muy importante. Argelia estos últimos años
se ha preparado precisamente para esta situación. Argelia tiene muy buenas relaciones militares con Rusia. Argelia se ha armado, tiene un ejército muy preparado, con armamento moderno, y además tenemos que tener en cuenta la situación en Argelia. Hay un enemigo natural de Argelia que se llama Marruecos. Tenemos que tener en cuenta que en Mali, aunque no se habla, en Mali hay una guerra actual. Lo que pasa es que en la prensa no se ve, pero hay una guerra actual. De vez en cuando dicen, bueno, los terroristas en Mali. No. En Mali el ejército francés, el ejército de la OTAN, está luchando contra estos ejércitos extraños que aparecen y desaparecen. Por lo tanto, al otro lado tiene a Libia, que nadie sabe lo que está pasando en Libia. Entonces, yo creo que, como tú decías, hay muchas posibilidades de que instrumentalicen las protestas callejeras para intervenir de alguna manera. No es tan fácil la cuestión. Yo lo que creo que sí, que Argelia está preparada para esa eventualidad, porque también podemos poner el caso de las famosas primaveras árabes, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho con los países árabes? Ahí tenemos la prueba en Siria, ¿no? Yo creo que el único país importante que ellos hubiesen deseado tener en mano es Argelia y no pudieron hacerlo. Puede ser que sea la segunda etapa, una nueva estrategia. Veremos estos días. Yo creo que podemos verlo, porque según las noticias que yo tenga y los análisis que yo hago, es que el sistema argelino, o sea, lo que es el régimen argelino, intentará de alguna manera acabar con las protestas en la calle, porque cuando hay protestas en la calle, pues es más fácil que los países europeos. Cuando yo hablo de países europeos, estoy pensando en Francia, puedan meterse dentro de la vida política argelina, y no olvidemos el enemigo natural de Argelia, Marruecos, que puede ser utilizado también para desestabilizar Argelia. Y en medio de este panorama, ¿qué será lo que más le convenga a Europa, vista como un todo tan dependiente en términos de seguridad energética de Argelia, Bachir, como tú nos estabas ayudando a describir? Es que es increíble, es increíble lo que quieren hacer en la Comisión Europea. La Comisión Europea, estos países del norte piensan que el mundo es suyo. Intentan, para ellos, ¿qué es Argelia? Un país que está en África, que tiene un potencial energético increíble, petróleo, gas, y ellos necesitan ese petróleo y gas, y son capaces de destruir Argelia por quedarse con el petróleo y el gas. Es lo que hemos visto en Siria, tenemos muchas pruebas, es lo que hemos visto en Libia. Ese es el gran problema es este. Antes, el compañero que estaba hablando antes, hablaba del pueblo saharaui. Marruecos tiene ocupado el 80% del Sáhara Occidental. El Tribunal de Justicia Europeo dijo que Europa no puede hacer acuerdos con Marruecos donde entre el territorio del Sáhara Occidental, porque Marruecos es un país ocupante y el Sáhara Occidental es un país distinto. Pues, ¿qué han hecho? Han buscado la forma y han firmado el acuerdo, y ahí están los barcos pescando las riquezas de las aguas saharauis, robando el fosfato, etcétera, etcétera, etcétera. Europa piensa no el mundo, pero como tenemos la estrategia mundial, África es Europa. Desde luego, Europa no se va a meter en América Latina, para eso están el señor Trump y sus amigos. Pero Europa se cree, y a la cabeza de Europa, a Francia, de que el patio trasero de Europa es
África, y en África está Argelia, que está a pocos kilómetros de Europa, y es un país muy rico, e intentarán por todos los medios, pues, quedarse con las riquezas naturales, en este caso, gas y petróleo, porque es que realmente va a llegar un momento en que toda la dependencia, por lo menos de los países del sur, España, Francia e Italia, van a depender de la energía argelina. Puertas adentro, basándonos en lo que nos estabas describiendo, es un pueblo muy marcado por la violencia, 8 años ininterrumpidos de una guerra para lograr la independencia de Francia, que finalmente se obtiene en 1962, luego la última década del siglo pasado, marcada por esa guerra civil. No se reseña mucho por estos días, pero el actual presidente mucho tuvo que ver con su programa de reconciliación nacional. Te pregunto si crees que puertas adentro estos intereses foráneos encuentren resistencia, sentimiento patriótico nacional. Hola, no he oído la pregunta. Te pregunto que si crees que los intereses foráneos que están pululando por estas horas se encuentren puertas adentro en Argelia, resistencia, sentimiento patriótico nacional de defensa de los intereses comunes. Totalmente, totalmente. Eso, el que haya manifestaciones en Argelia contra Bouteflika no tiene nada que ver con la presencia extranjera o el apoyo a la intervención extranjera. El recuerdo histórico de lo que hizo Francia durante los años de ocupación y sobre todo durante los 8 años de guerra de liberación, no lo olvida el pueblo argelino, no lo olvida. Por lo tanto, yo creo que si hay una intervención externa, el pueblo argelino se unirá para repeler esa acción. Estoy completamente seguro. Y no es casual que por estas horas se lo reduzca el presidente Abdelaziz Bouteflika al hombre enfermo y no se diga nada de los logros que tú nos ayudabas a describir y que teníamos en nuestra primera pieza de contexto, que ha brindado al país, que ha garantizado al país como estabilidad económica, reconciliación nacional durante los primeros años y además que haya sido el único país, como tú nos recordabas, que logró burlar esa mal llamada primavera árabe que quiso imponerse, en este caso en el año 2011. Sí, no, tenemos que ver que todo lo que ha hecho la revolución argelina, ¿no? Son independientes del año 62. Los que están en la calle, si miramos los que están en la calle, es raro ver gente de 60, 70, 80 años. Todos son jóvenes que han nacido después de la revolución. Entonces, son gente que están metidos en las redes sociales, en todas estas cuestiones, y que todavía muchos jóvenes argelinos, es verdad, no estoy defendiendo totalmente yo al sistema argelino, porque cuando los jóvenes del país intentan salir fuera es que hay algún problema, ¿no? Eso es indudable. Pero, desde luego, todos los jóvenes estos que están saliendo a la calle son chicos que reciben muchísimos mensajes a través de las redes sociales, son gente preparada que quieren trabajo, quieren vivir mejor, piden nuevas cosas y claro, es una cuestión lógica que el régimen debe fijarse en eso es indudable. Por eso yo creo que ayer mismo en Bouteflika ha dicho que bueno, él se va a presentar a las elecciones para ganarlas, pero a partir de ganar las elecciones, él propone nuevas elecciones, propone una nueva constitución, ayuda a los jóvenes, un nuevo modelo de desarrollo, etcétera, etcétera. Que lo haga o no lo haga, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero desde luego los años pasan y Argelia es un país muy rico, que tiene un potencial económico que hay que explotarlo para desarrollar el país, por supuesto. Muchísimas gracias, Bachir Ahmed, por habernos atendido. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por participar. Hasta una próxima oportunidad. Allí teníamos una descripción
de varios factores que se entrecruzan y que nos permiten concluir, entre otras cosas, que habrá que ver el curso de los acontecimientos en los días sucesivos en este país estratégico del Magreb, norte de África, muy cerca de Europa, con un potencial energético increíble, ya decíamos, cuantiosas reservas de gas, de crudo y de recursos minerales. Las protestas comenzaron el día 22 de febrero último y ciertamente podrían ser funcionales a intereses foráneos de ocupación, de recolonización, en el caso de Francia, y de fragmentación para apoderarse de estas riquezas necesarias, aun cuando también es verdad que hay un alto porcentaje de desocupación que está afectando sobre todo a la juventud. No obstante, podría no ser tan fácil digamos, la concreción de esos intereses foráneos, porque es un pueblo marcado por la violencia de la independencia primero y de la guerra civil luego, en la última década del siglo pasado. Juventud y redes sociales son la principal arma de la oposición en este momento. Es un país también con relaciones internacionales importantes, con nexos estratégicos con Rusia, con una fuerza armada potente y moderna. Así que insistimos con la frase con la que comenzamos estas conclusiones: habrá que seguir viendo el curso de los acontecimientos por estas horas, siempre cuestionando ese discurso hegemónico de los medios y siempre mirando con mucha lupa esas letras chiquititas del contrato que no suelen reseñarse. Así llegamos al final de nuestra jugada crítica. Gracias por acompañarnos. Sigue en sintonía de Telesur como siempre. Hasta pronto.